Señor Gobernador del Estado de Aguascalientes, señora de Lozano, Mercedes de Vega, amiga, directora del Archivo General de la Nación, señores miembros del Presidium, amigos todos que nos acompañan esta mañana. Me da mucho gusto estar aquí y ver cómo lo que era una idea que hace varios años iniciamos y empezamos a desarrollar, que era la creación del PAICE, ha permitido poder revalorar muchos espacios culturales del país. Es un programa que lo iniciamos, si no recuerdo mal, en 97, luego se interrumpió y lo retomamos en 2013 y en 2014 crecimos significativamente su presupuesto con el propósito de recuperar mucha de la enorme infraestructura cultural riquísima que existe en todo el país. En ocasiones pensamos más en obras nuevas, pensamos en algunas obras que en ocasiones incluso no responden a las necesidades sociales y culturales de determinadas regiones del país y olvidamos todo lo que el país ha invertido, todo lo que los estados han trabajado por tener casas de cultura, auditorios, archivos, teatros, museos, tanta infraestructura cultural que hace de México probablemente el país con el mayor número en toda América Latina. Cuando pensamos que tenemos más de 22,000 bibliotecas, que tenemos más de 1,200 museos, de 1,800 teatros, miles de casas de cultura, olvidamos que todas estas necesitan actualización, necesitan equipamiento y necesitan revaloración en sus propias funciones al dotarlas de las herramientas para que puedan cumplir plenamente aquello que social y culturalmente tienen la obligación de llevar a cabo. Por eso el año pasado en el PAICE lo crecimos un 600%, de tal manera que pudimos ampliar significativamente el número de proyectos y el monto para cada uno de ellos. Uno fue precisamente este archivo del Estado de Aguascalientes, el archivo histórico, que creo que cumplió todas las exigencias que tienen las reglas de operación de este programa y sobre todo los fines culturales. La inversión del gobierno del Estado, un proyecto sólido en términos de obra y un proyecto sólido en términos de contenidos. Y tan eficiente fue esta labor y el entusiasmo del gobierno del Estado que estamos pudiendo abrir nuevamente a sus funciones lo que es uno de los archivos más importantes del país. De tal manera, señor gobernador, que esta mañana nos confirma que ese es un programa que tenemos que multiplicarlo en todo el país y poder atender la infraestructura en todos lados, más allá de también cubrir nuevas necesidades sociales y culturales que se van presentando en las distintas regiones del país y en las cuales desde luego también tenemos que aumentar con nueva infraestructura, pero no olvidar la que tenemos ya con nosotros. Creo que la historia misma de Aguascalientes da algunas de las pautas para poder entender a la nación, para poder entender esta región de México. Como decía Mercedes de Vega, el primer documento es del año 1560, luego como en toda esta área geográfica, toda la parte minera del país contribuye al desarrollo de la entonces Nueva España y cómo crea las bases económicas de una zona próspera en el siglo XIX. Solo al poder ver la historia podemos entender qué es lo que sucede en nuestra época y podemos tener la visión y poder crear los escenarios, cuando menos en la mente, para poder visualizar el futuro. De tal manera que aquí se conjugan perfectamente tradición y modernidad. Tradición, porque es un Estado
que ha dotado de enormes elementos en la identidad cultural de nuestro país, que tiene una historia propia, una historia que se protege, pero es un estado que también es una parte activa del México contemporáneo y con un futuro promisorio. Creo que los indicadores económicos de este estado hablan por sí solos, no solo en cuanto a sus resultados en materia económica, en materia de infraestructura, en materia de inversiones, sino también en los aspectos sociales que tienen que ver desde la seguridad para poder caminar en estas calles hasta poder ofrecer una infraestructura cultural a la altura de la tradición del Estado. De tal manera que, señor gobernador, le agradezco mucho a usted esta invitación para poder presenciar los resultados de dos obras manejadas en el PAICE, el Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes y la Universidad de las Artes. Creo que hablan de los dos polos en los cuales se sitúa la identidad de Aguascalientes. Por un lado, su historia, por un lado, revalorar todo lo que son sus tradiciones y por otro lado, ver hacia adelante en materia de cultura al formar los artistas, muchos de los cuales que han salido de estas tierras y que son grandes figuras nacionales. Yo, en lo personal, me quito la palabra y la envoltura de funcionario público y le diré que me gustaría mucho venir a este archivo para investigar una historia que cubrió siempre la mitología de mi infancia, porque la abuela de mi tatarabuela es la señora del beso, la famosa señora que a cambio de un beso aparentemente casto y patriótico en términos de su propio territorio, ofrecía esto como una ofrenda al entonces presidente para poder crear la independencia, la separación de Aguascalientes del estado de Zacatecas. Con esta historia crecí junto con mi hermano Guillermo, también historiador, y sobre ella platicamos mucho y sobre todo nos divertía pensar en estos devaneos si no habrán tenido también otras consecuencias. De tal manera que aquí, con la ayuda de los señores investigadores, voy a poder resolver algunos de los misterios familiares que cubrieron toda mi infancia. Señor gobernador, creo que para todos nosotros, todos este tipo de instalaciones, todo este tipo de instituciones, como es un archivo histórico, nos dan respuestas distintas para entender mejor nuestro pasado como Estado de Aguascalientes, nuestro pasado como país, nuestro pasado como historia, y nos permite entender mejor hacia dónde vamos y no caer en lo que se repite, en lo que se dice tanto, que lo condensa Ortega y Gasset en una frase muy afortunada que dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Ojalá que tengamos un estudio profundo de nuestra historia para que al primer error lo enmendemos y sigamos adelante. Muchas gracias.